Yo siempre he entendido el arte como la imposición del juego gratuito por encima de la obligación de producir o de generar riqueza para mantenerte. Creo que las dos cosas equilibradas estarían muy bien, pero evidentemente se impone mucho más el hombre trabajador, el hombre que produce. Y El clamor de las moscas, realmente yo necesitaba para los tiempos que corren un título que tuviese algo de jocosidad. Es decir, porque vamos de ciclos en que se frivoliza excesivamente lo que está pasando en el arte y ciclos después en que todo es un santo entierro. Esos tienden a ser los que pretenden ser más modernos, mesiánicamente modernos. Y El clamor de las moscas es que me río de ellos, ¿no? Es decir, son como moscas que acuden a la miel del momento y se pavonean en ella. A mí normalmente me gusta hacer obras en que lo importante no es lo que se ve, sino lo que se oculta. Digo, bueno, voy a hacer una pintura muy esencialista, aparentemente clásica, con los elementos más simples del mundo, a ver si la gente, es decir, simplemente por una leve distorsión estilística o formal, es capaz de interpretar que no es solamente lo que está viendo, sino que hay algo más allá. A mí aquella historia del artista es un fingidor y de ahí las máscaras y de los distintos papeles que puede adoptar uno, ese es un juego que me ha gustado siempre, me gustaba de pequeño, me fascinaban cuando me llevaban a ver magos y cosas de estas, y realmente en la vida yo la concibo así un poco como una mascarada grotesca, en la que me permito hacer un gamberrada, a veces manipulando muchas cosas. Y el artista, yo creo que en el fondo es uno que miente sin hacer daño, como el mago, ¿no? Tú caes en esa trampa porque te gusta. El enigma del engaño te atrae el ser engañado, pero no te hace ningún daño. Tú sabes qué truco siempre. Intenté hacer una cosa que distanciase un poco al espectador de la pintura, ante lo cual necesitaba un personajillo, una especie de duendecillo que se interpusiese entre el espectador y la ficción que yo contaba. Me resultaba que el Joker era un personaje que se podía permitir satirizar por un lado, ironizar por otro lado y sobre todo darle la vuelta al arte, es decir, estar utilizando unos elementos formales, simbólicos y está ironizando, creando una distancia. Sí, el ventríloco quizás es el personaje más siniestro de los que hago, porque la gente lo considera siniestro. A mí no me parece siniestro, es decir, yo creo que hoy día todos somos muñecos de ventríloco. Realmente hoy en la opinión pública y es lo que están diciendo, una voz arriba está ordenando que la gente diga. El arte contemporáneo está lleno de manipulaciones, es decir, las valoraciones, etcétera, etcétera, incluso los gustos se están manipulando. El ventríloco a mí lo que me fascina es que la voz es ajena y tiene un origen casi primigenio, es decir, el hombre primitivo hay una voz, la Biblia empieza así, hay unas voces que ordenan, Moisés también hay una voz le dice, eso de perder la identidad y ser simplemente un muñeco vacío, pues es también una actitud bastante positiva, es decir, si uno voluntariamente quiere desreconocerse, se descree y se convierte en muchos personajes, quizás sea la opción más agradable en este momento. El tema de los mapas son representaciones que teóricamente siempre llevan a algún sitio, normalmente nunca representan la realidad. Es igual que los navegadores, tampoco te dejan exactamente donde tú quieres. Y a mí me supone superficies llenas de imaginación, es decir, son espacios vacíos a llenar. Yo que nací en Tarifa y he visto África desde pequeño, realmente cuando vi el mapa de África me sorprendió mucho que fuese el monte que yo tenía frente a la ventana de mi casa. Pero por otro lado siempre me ha sorprendido, es decir, esa especie de predestinación absoluta a ser por un lado fantasía en los libros de aventura, de Tarzán y por otro lado ser el país eternamente explotado e imposible de dar un paso hacia adelante, o sea, como el cúmulo de países, ¿no? Uno de los bocetos, o es un boceto del cuadro Metropolitan, que yo creo que lo hice justo cuando estalló la Primera Guerra de Irak. Y a mí aquella idea de asociar una especie de ritual permanente de todos los años de la almadraba de Tarifa, con la sangría que se lía, con un bombardeo en Irak y el lado ceniciento del posible renacimiento de todo aquello, me apetecía. Bueno, hice 2 o 3 bocetos y ya a partir de ahí ya empecé a pensar en el Joker, como meter en el Joker, para decir, oiga, que el discurso es doble, que va por otro lado.
El idiotés se llamaba aquel que era extraño a esa sociedad, el extranjero, era un personaje, es decir, que estaba fuera de las reglas, no aceptable a esta sociedad que debe ser ordenada, productiva y obediente. Uno de los personajes en un momento dijo que le interesaba el arte porque te hacía diferente de la media, de la mediocridad. No ser famoso, ser conocido, te hacía hacer cosas diferentes a lo que hace todo el mundo. Ahí yo le estaba hablando de una cosa muy primaria, la imposición del juego sobre el hombre productivo. Es como en la conclusión de la exposición, o también puede ser el inicio, si empiezas por allí, ¿no?